Que tal, míster? Aquí. Buenas. Hola, bons días, que tal? Son Javi Torres da Radio Galega. Antes de falar da Copa, non se viche ese partido repetido, se sigues moi cabreado polo outro día, que, bueno, que conclusións podes sacar un pouco do que pasou xa a toro pasado e despois de, con frialdade, ver o partido? Bueno, al final van pasando las horas, van pasando los días y bueno, uno tiene que ser mucho más racional, al final sabiendo las cosas que tenemos que mejorar, sabiendo que no fue nuestro mejor partido, seguramente fue el peor partido desde que yo estoy aquí y la verdad que lo mejor fue el resultado. A partir de ahí tenemos que ver todo con una globalidad de lo que está pasando desde el primer día de la Liga, intentar mejorar, saber que esto va de sumar, evidentemente tenemos que mejorar diferentes situaciones y en eso estamos. Os xogadores entenderon que non estiveron ben, é dicir, asumen esa situación e tamén as palabras do adestrador, no ese caso, non? Bueno, hemos hablado, evidentemente, de lo que queremos, de dónde empezamos y dónde queremos ir. A partir de ahí, sabiendo la dificultad de la categoría, con una igualdad máxima que seguramente en los últimos años no se veía y saber que tienes que estar siempre concentrado, estando al 1000 por 1000, porque la categoría así te lo demanda. Hola, mister Luis de la Cruz, Diario AS. Para seguir un poquito de esto, ¿hasta qué punto estás preocupado un poco de la dinámica? Me refiero, reconocías que ha sido el peor partido de la temporada, pero el equipo está perdiendo lo que costaba antes crear una ocasión, está encajando goles, le está costando un mundo marcarlos. ¿Hasta qué punto ese análisis es una dinámica, igual que era positiva antes, y ahora se ha transformado quizás un poco negativa? Sí, las dinámicas, lo más importante en la categoría es salir de ellas cuando son negativas. Cierto es que el otro día no tuvimos volumen de ocasiones, pero los anteriores partidos sí, lo suficientes como para poder hacer más de un gol en diferentes partidos. Cierto es que en diferentes momentos de los partidos hemos estado dentro de los partidos, hemos dominado partidos, pero en algunas situaciones sí que es cierto que salen estadísticas de tiros y la gran mayoría de ellos son bloqueados, pero con media coach, y yo sé que a vosotros os gusta muchísimo el tema de los datos, son prácticamente muchos bloqueados y por eso sale ese alto porcentaje, pero a partir de ahí se ha juntado todo un poco, salir de esa dinámica lo antes posible. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la Copa? Aparte de la importancia de pasar, digo, para todo esto, aunque sea un rival de segunda red. Bueno, la importancia de competir, de defender el escudo al que representamos. Jugadores que vienen participando menos, pues seguramente tendrán ganas también de jugar, de demostrar que están preparados. Ellos siempre así lo demuestran en los entrenamientos y afrontarlo con la mayor entereza posible, mayor profesionalidad, porque va a ser un partido muy complicado. Leticia Chas, Cadena COPE, y en ese sentido en la Copa, lógicamente muchos cambios, también tirarás de la cantera, teniendo en cuenta esas limitaciones de fichas. Sí, lo difícil de contar con muchos jugadores es que no pueden poner más de 4, puedes poner 4, pero te arriesgan muchísimo que si se produce una expulsión pues pierdes el partido, ¿no? Puedes tener más o menos 3, ahí ya contamos con Rubén, vamos a ver los jugadores que somos capaces de ver que hay algún jugador que tenemos con molestia, a ver qué decidimos para cuántos jugadores de la cantera los vamos a llevar. Ellos están preparados, están haciendo una gran campaña con un gran inicio y para eso están, para ayudarnos en esos momentos, especialmente en la zona de atrás, ¿no? Supongo que fastidiado Samu, ¿no? Que había hecho la pretemporada, no puede estar. Sí, pensábamos que sí en un principio, pero la norma dice que hasta que no cumpla sanción con su equipo no puede jugar. Encima tiene ficha de juvenil y eso lo acentúa un poco más. Y quería hacerte también una pregunta relativa al tema de la Liga, ¿no? Es evidente que la segunda división es muy larga y que a veces hay estas rachas, pero ¿tú a qué achacas el cambio, ¿no? de un equipo en las primeras jornadas de líder y que ahora con números de zona baja? ¿Es por las bajas? ¿A qué se lo achacas? ¿Cuáles serían las claves para ti? Bueno, siempre se van juntando situaciones, ¿no? Al final, cuando pasas de una dinámica muy positiva como la que era, te encuentras con que te empatan en el 90, en el 94 en Eibar, merece mucho más en casa contra la Almería, te encuentras las 2 derrotas y luego con el otro partido, pues al final todo va sumando, va pesando.
hay que analizar las situaciones anímicas también, las situaciones tácticas especialmente, mejorar y pulir mucho más el detalle para que eso vuelva otra vez, lo que he dicho antes, ¿no? A salir cuanto antes de esta racha. ¿Qué tal, míster? Adrián Canal de la cadena SER. ¿Y tú a nivel personal cómo afrontas este momento? Bueno, lo has tenido, supongo, muy parecidos a lo largo de tu carrera. También como jugador habrás vivido pues baches. ¿Tú cómo lo afrontas ahora mismo y qué se puede hacer desde tu parcela para revertir esto? Me conocéis poco, yo os conozco poco. Lo que sí que os digo es que lo único que no os puedo igualar es en el deportivismo que lleváis dentro. Eso no lo voy a poder hacer nunca. Porque vosotros habéis nacido sintiendo eso. Yo desde que he llegado lo intento, voy con todo, empujo con todo, trabajo como un auténtico loco, mis jugadores también lo intentan, lo damos todo en cada momento y a partir de ahí se nos puede pedir que estemos más acertados o no, pero a partir de ahí sabéis que vais a tener una persona que os va a defender el escudo y los colores y la ciudad a muerte. Estaré un día más acertado o menos, pero tenéis que saber que el que está aquí, el que se sienta, tiene fuerza para eso, lo va a demostrar, vamos a ir con todo, vamos a trabajar muchísimo al detalle y en eso estamos. Y más allá de eso, de esa garra, de esas ganas que decías el otro día, ¿no? De competir, en lo futbolístico, ¿qué reflexiones haces también de lo que está ocurriendo y cómo revertir? No sé. Bueno, ¿cuántas vueltas le darás? Me imagino que muchísimas, tú y tu equipo, ¿no? a esto. Bueno, son situaciones que yo tengo en la cabeza, no tiene mucho sentido hablarlas aquí porque al final no os voy a convencer de lo que os diga. Vosotros tenéis vuestra propia visión, vuestra propia opinión y a partir de ahí es difícil, ¿no? A lo mejor sí, prueba si quieres. No. Claro. O sea... ¿Perdona? No, al final el otro día ya intenté explicar y eso no se ha plasmado. Yo entiendo que vosotros tenéis vuestra opinión, evidentemente la respetable al 1000 por 1000 y a partir de ahí no creo que todas las opiniones sean acertadas, pero bueno, al final yo tengo mi opinión, yo tengo mi visión, trabajamos en el día a día y vosotros tenéis la vuestra. Digo, ¿estás dolido por críticas o...? No, al final entiendo cómo funciona esto. Tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío. No hay problema en eso. Te quería preguntar ahora por la Copa del Rey y por... Bueno, es como está el calendario y es así, ¿no? Pero ¿cómo viene a un equipo que necesita, sobre todo la Liga, necesita buenas sensaciones, un partido como... Necesitamos ganar, claro. Si no es competir, es final... Aquí esto es muy sencillo, llevo muchísimo tiempo en esto, si ganas todo está bien y si pierdes está mal, al final no hay mucho más, es la misma historia de siempre, al final va de sumar, va de ganar, el otro día seguramente no merecimos ese punto y lo encontramos, otros días lo merecimos como el día de Almería, que merecimos mucho más y eso va de sumar, esto es la misma historia de siempre. Al final, cada uno hace su punto de vista, su trabajo. Tengo máximo respeto por vuestro trabajo, pero al final hay diferentes puntos de vista. Sani. Buenas, Mr. Sane, para la opinión. El otro día hablabas y ahora mismo estás hablando de que este fin de semana fue el único partido quizá en el que el Deportivo no generó ocasiones como otros días, que podía jugar mejor o peor, pero siempre estaba ahí en el ajo. ¿A qué lo achacas tú? No sé si es un aspecto mental. El otro día hablabas de que el equipo no fue capaz de mantener la presión alta. No sé tú cómo lo estás viendo. ¿A qué achacas futbolísticamente lo que le pasó el otro día al equipo? Si crees que es cosa de un día, si crees que es algo repetido en estas semanas y que hay que ir mejorando en las próximas jornadas. Yo creo que lo acabo de responder hace un minuto. Hablamos de lo mismo. Al final sabemos lo que pasó, sabemos que tenemos que mejorar, somos los primeros que queremos hacer eso y a partir de ahí pues las situaciones estáticas que debamos mejorar, hablar mucho entre nosotros, saber dónde está nuestro punto de mejora, donde tenemos que ser sobre todo mucho más sólidos y mucho más fiables para tener esa sensación que teníamos al principio de poderío en esas situaciones, sobre todo sin balón, estar acertados especialmente arriba y mejorar.
Hablabas antes de los fabrilistas que puedes utilizar, no sé, ayer entrenaron 4 o 5, si mal no me equivoco. ¿Cuentas con ellos? ¿Va a haber alguno más? ¿Y nos puedes decir un poco los nombres que van a viajar con vosotros para Bueno, vamos mañana? a ver, tenemos que ver, tenemos algún jugador del primer equipo con alguna molestia, vamos a ver ahora en el último entrenamiento con cuántos jugadores vamos a poder contar. Bueno, entrenaron ayer los jugadores que ya visteis y vamos a ver si podemos decidir exactamente los que vendrán. Venga, la última ahí. Respecto al sábado, no sé, bueno, ¿qué equipo esperas, que habéis visto, que podéis conocer del rival? Bueno, es un equipo que el año pasado yo creo que se encontró en un ascenso histórico, un equipo que tiene un juego directo, que tiene sobre todo esas situaciones de último tercio donde pueden cargar mucho el área, situaciones de segunda jugada. Vamos a ver cómo está el terreno de juego, laterales muy profundos que te exigen mucho. Ya estamos viendo la dificultad de la Copa y hay que estar concentrados al 1000%. Sí, Carlos. Sí, Carlos Macías, televisión de... Coño micro. Precisamente, te quería preguntar... Perdón, Antonio. Te quería preguntar precisamente por la dificultad de la Copa. Ayer ya vimos lo que le ocurrió a Las Palmas, al Oviedo. Hay una obligación del Deportivo de pasar esta eliminatoria ante un equipo incluso a priori inferior al Fabril, pero como entrenador, ¿cómo afrontas este encuentro? ¿De qué manera hay un discurso hacia los jugadores ante un partido que a veces se puede convertir en una encerrona? Perdona, es que no te escucho bien, perdón. Digo, la dificultad que siempre entraña este tipo de partidos cuando a priori el Deportivo es muy superior y tiene la obligación de ganar. ¿Cómo lo afrontas después de ver, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con Oviedo y Las Palmas? Pues saber la dificultad, ¿no? de lo que es un partido de fútbol hoy en día, todo está muy igualado, ellos tienen una ilusión tremenda, van a ir con todo, es un partido que esperan con muchísimas ganas, hay que igualar esa intensidad, saber los momentos del partido. Al final sabemos que todo se iguala muchísimo dependiendo de cuando juegas a partido único y a partir de ahí pues trabajar el partido, ser constante y sobre todo materializar las ocasiones que tengamos. Como planificas un pouco despois deste partido os adestramentos fora, se te trastoca moito en Lezama, logo Miranda, ou non volver a casa, como planificas? Bueno, al final hay que mirar la situación del viaje, al final volver después de un partido a las 9 de la noche un jueves yo creo que era peor que quedarnos allí, hemos decidido quedarnos, vamos a pasar unos días fuera de casa, vamos a estar juntos, que yo creo que también eso es muy positivo y la verdad que cuando al final hay un poco más de que no funcionan tan bien las cosas, pues es importante estar juntos, de vernos un poco más, de hablar un poco más, de sentir un poco más y la verdad que seguramente nos va a venir bien. A ver, la última. Solo de las molestias que nos decías del primer equipo, no sé si alguna es relevante de cara al No, fin de son semana. importantes, pero al final para poder decidir la carga de minutos que podamos tener y sobre todo pensando también en el partido del domingo, vamos a ver los jugadores del filial que entrenaron ayer con nosotros y seguramente los que entrenaron ayer serán los que viajarán. A ver, venga. Te quería preguntar una en concreto de Mario Soriano, y los últimos partidos lo hemos visto ahí en la medular. Bueno, ¿cómo lo ves en esa posición del centro? Él ha jugado muchas veces de media punta también. ¿Cómo ves ese papel de Mario en el equipo? Bueno, al final Mario está haciendo un trabajo, se sacrifica por el equipo, al final a veces encajar a todas las situaciones de talento que tenemos arriba es complicado, sí que es cierto que él se encuentra un poco más cómodo jugando algo más hacia adelante y luego viniendo un poco más a recibir. Él en esa estructura ya este año nos ha dado, sobre todo sin la pelota, esa posición de medio centro, con la pelota siempre coge una altura más y el otro día tuvo un par o tres de situaciones de pase definitivo que él se encuentra mucho más cómodo, está sacrificando por el equipo y la verdad que al final lo más importante es intentar encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que teníamos al principio, que ahora hemos dejado de tener y en las situaciones que veamos y sobre todo para poder también tener ese protagonismo con balón. El equipo está hecho para tener balón en esas situaciones, cómo se encuentra cómodo. Seguramente en esas situaciones de esa media punta, viniendo un poco más abajo, pues se encontrará también mucho más cómodo. Vale. Venga.